al Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Esperamos que Dios esté hablando en nuestras vidas el día de hoy. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Amén. Debemos estar dispuestos a escuchar esa palabra. Le invito a que oremos y pidamos al Señor que nos hable en esta hora. Oh Dios, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, Dios. Pedimos en esta hora tu Espíritu Santo hablándonos, oh Dios. Que esta palabra, oh Dios, que se ha de hablar, sea conforme a tu propósito, a tu voluntad, oh Dios. Que las cosas que en esta hora nos hables, oh Dios, queden en nuestra mente, queden en nuestro corazón y que puedan ser escritas, oh Dios, para que, Señor, podamos vivir de acuerdo a esa voluntad tuya. Padre, en esta hora ponemos ese tiempo en tus manos y abrimos, oh Dios, nuestro corazón a ti, a tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Quiero preguntarle, hermano, ¿qué cosas a usted le causan gozo o alegría? A ver, piense. ¿Qué cosas le causan gozo, alegría? ¿Ya pensó? ¿Sí? Ok. Dos cosas. Ajá. Ok. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estar en la presencia de Dios, compartir su palabra. Ok. ¿Qué cosas disfruta hacer? Bueno, aparte de que le causen gozo, alegría. ¿Qué cosas disfruta hacer? Bueno, ok. Estar con la familia, reunidos, a compartir ese tiempo de la comida, es un momento muy grato. Ok. Bueno, ya tiene usted en mente, ¿verdad? ¿Qué cosas le causan alegría? Bueno, le cuento rápidamente un pequeño o algo que pasé, ¿no? En estos años pasados, después de haber estado estudiando en el seminario 4 años, al final había que hacer una tesis, como cualquier carrera, ¿no? Terminando la carrera hay que hacer una tesis y en esa tesis uno expone una hipótesis y después uno hace una investigación en libros, una investigación de campo, encuestas, no sé, varias cosas, ¿no? Bueno, pero al final se entrega ya la tesis, depende de qué tanto uno escriba, puede ser 100 páginas, 200 páginas o no sé, ¿no? Muchas páginas de escribir. Y al final se entrega esa tesis y hay que defenderla, ¿no? Hay que hacer una defensa de la tesis. Entonces, ¿qué es esto? Parecido a un examen profesional, si ha visto los exámenes profesionales, ¿no? Están los sinodales, 3, 4, los que sean de acuerdo a la universidad, y están viendo qué dice usted, si defiende bien, si sabe lo que dice, si no sabe lo que dice, etcétera. Bueno, para saber si su teoría, su hipótesis está bien fundamentada. Bueno, era lógico, ¿no? Yo estaba nervioso, creo que cualquiera se pone nervioso en esos momentos. Pero yo sabía que lo que yo hiciera ese día iba a tener un resultado, ¿no? Después, fuera positivo o negativo. Ahora, no solamente lo que yo hiciera ese día, ¿no? Sino todo el año anterior que se estuvo haciendo la tesis. Pero, bueno, algo también que sí es real es que yo estaba emocionado de llegar ese día, ¿sí? Antes yo ya quería que llegara ese día. ¿Por qué? Porque si uno hacía un buen trabajo, una buena defensa de la tesis, sería el fin de esa carrera, ¿sí? Ya llegó el fin, terminó, en este caso sería un título, ¿sí? Y creo que esa emoción de concluir esa etapa, ¿sí?, superaba a los nervios, porque uno decía, bueno, ya pasando esto voy a tener un tiempo de descanso después de 4 años. Claro, de estudiar, aunque no hubo descanso, ¿no?
Pero la emoción de ya acabar y que finalmente después de ese día podían ya darle su título, superaba a lo mejor el nervio. Es como cuando los jóvenes también se preparan para un examen, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Se estresan, no sé si se estresan los jóvenes, ¿no? Cuando van a hacer el examen para una universidad, para la preparatoria, se estresan y solo están pensando en ese examen. Pero deberían ver más allá adelante, ¿sí? Poner su vista en el resultado de ese examen, ¿sí? Primero, a lo mejor el conocimiento que puedan adquirir durante el proceso, porque se deben preparar, o una calificación, o pasar a otro nivel, pasar de grado, o entrar a una escuela, o etcétera. Puede ser hasta un posgrado, lo que sea. Bueno, esa conciencia de lo que el estudiante desea, que está más allá del examen, yo creo que es lo que lo motiva, o esa conciencia de estar preparándose, lo va a hacer con gusto, con ánimo, con emoción, aunque a veces no duerma, ¿sí? Pero sabe que se debe preparar lo mejor para ese momento. Y pasando ese momento, ya, superó. Y es que en la vida no podemos evitar las pruebas, ¿o sí? Los problemas, desde que nacemos, desde el primer día que nacemos. Físicamente somos puestos a prueba. Ahora debemos respirar por nosotros mismos, ¿sí? Después debemos aprender a caminar, a hablar, a sujetar el biberón, ¿sí? A desarrollar otras habilidades, ¿sí? Subirnos a las escaleras o a los árboles o a los muebles y empezamos a desarrollar, ¿verdad? Bueno, no se diga cuando ya entran al kinder o decía Helen, al colegio. Cuando entran al colegio, que iluminar, que no se salgan de las líneas, escribir, leer, y cuando llegan las matemáticas. Pero incluso vayamos o no vayamos a la escuela, seremos probados en la vida y tenemos que aprender a hacer cosas, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque esas pruebas en la vida, ¿para qué nos ayudan? Para madurar, para crecer, para desarrollarnos físicamente, alcanzar ciertas metas u objetivos, habilidades, etcétera. Entonces, eso es en la vida, pero espiritualmente también seremos probados y tendrá un objetivo. Es el mismo, hacernos crecer, madurar, desarrollar. Entonces, el cristiano, sí o sí, debe madurar, debe crecer. Si no crece, si no madura, hay un problema, ¿verdad? Usted se imagina a un bebé, ¿no? Es hermoso, ¿verdad? Un bebé de unos días, de una semana de nacido, lo ve acostado ahí en su cama, ¿sí? Pero se imagina después de 5 años que lo viera el mismo tamaño, acostado en su cama, que le siga dando leche. ¿Sería algo lógico? ¿O diría, hay un problema? ¿O diría, no, pues yo creo que es normal, ¿no? Porque pues todos se desarrollan de diferente manera. No, ¿verdad? Después de un mes dice, ya hay un problema. No ha aumentado de peso. Sigue con los ojos cerrados. Hay un problema. Entonces, ¿imagina usted a un cristiano? ¿Cuánto tiempo tiene de cristiano? No me diga. Pero si dice 2, 3 años, y si no ha aprendido a caminar, si no ha aprendido a hablar, hay un problema, ¿no? Hay un problema. El cristiano sí o sí debe madurar. ¿Y qué nos va a ayudar a madurar? Las pruebas. Hoy comenzamos a meditar Santiago. No voy a dar una introducción de Santiago porque nos llevaría todo el tiempo, ¿no? Pero voy a hablar de los primeros versículos hasta el versículo 8. Así que vaya ahí a Santiago. Antes de ir a Santiago vamos a ir a otras citas, pero vamos a estar ahí en Santiago, ¿no? ¿Quién era Santiago? O mejor dicho, Jacobo. Si alguien tiene otra versión,
algunas versiones traducen Jacobo, ¿no? Porque en realidad su nombre es Jacobo, ¿sí? Pero así como los apóstoles les empezaron a llamar San Pablo, San Juan, San Jacobo, y después al traducir San Jacobo al latín, que dijeron San Jacob, y después de San Jacob al español, Santiago. Entonces, pero en realidad es Jacobo, ¿no? O Santiago, como le quiera decir. Pero ¿quién era Santiago? Medio hermano de Jesús. Hermano en la carne, se puede decir, pero medio hermano, ¿sí? Vamos a ir a una cita nada más para cerciorarnos de esto, en Mateo 13, 55, cuando ven a Jesús y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este, no? Jesús, si lo conocemos. Dice en Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, están hablando de Jesús. ¿No es Jesús el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José, ¿no? José era el carpintero y conocían a José, entonces Jesús era hijo de José. ¿No se llama su madre María? Y después dice sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Tanto Jacobo como Judas son los escritores tanto de Santiago como del libro de Judas, ¿no? Ahí mismo en Mateo 27, ya de que Jesús resucitó, dice que estaba María, la madre de Jacobo y de José, o sea, María, la madre también de Jesús, ¿no? Pero en Hechos 15 ya vemos a este Jacobo como un líder de la iglesia, Cuando está el concilio y primero Pablo expone su evangelio, y se acuerdan que en ese concilio los judíos decían, no, es que primero deben convertirse al judaísmo para poder ser salvos, o sea, circuncidarse y todos los ritos del judaísmo. Entonces hacen el concilio y habla Pablo, después habla Pedro y expone también su experiencia, pero ¿quién es el que al final toma la palabra y da una respuesta? Dice el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Bueno, y comienza a hablar Jacobo. No quiero ver todo lo que trataron, no es el tema, sino que ya vemos allá a Jacobo como un líder de la iglesia. De hecho, en 1 Corintios 15, 7 también, habla que mismo Jesús se apareció a Jacobo. Cuando estaba hablando Pablo de los que vieron a Jesús resucitado y habló de las mujeres, habló de los discípulos, de los 12 discípulos, habló de los 500 y después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí menciona entonces también, independiente de los apóstoles, ¿a quién? A Jacobo, ese mismo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué menciona la Biblia que, en este caso, que apareció a Jacobo? Porque Jacobo, siendo hermano, creció con Jesús y seguramente jugaron, no sé si jugaron a fútbol o a canicas o a no sé qué habrán jugado, ¿no? Pero jugaba con él de niño, ¿sí? Y después que dijera Jesús, pues yo soy el Mesías, ¿qué pensaría Jacobo? Y los demás hermanos. Si usted, su hermano en la carne, le dijera, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué pensaría usted de él? Bueno, lo que pensó usted de su hermano es lo que pensaron los hermanos de Jesús. De Jesús. Dice que en una ocasión estaba predicando, haciendo milagros, y le dijeron, oye, ahí está, afuera está tu madre, o sea, María, y tus hermanos. ¿Sí recuerda esa ocasión? Te buscan. Dice, porque fueron a verlo porque decían, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir está fuera de sí? Está loco. Está loco. ¿Cómo anda diciendo que él es el Mesías? ¿Cómo anda diciendo que él es profeta o no sé? Que es el Hijo de Dios. Y lo iban a traer para llevárselo. Y decirle, ya Jesús, tranquilo, ya. Ahí andaba Jacobo. Lógicamente no creían. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús resucitado, él creyó.
También Pablo en Gálatas menciona cuando Pablo hizo un viaje a Jerusalén, dice que no vio a ningún apóstol, y lo dice en el 1:19, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ajá. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahí mismo en el 2:9 en Gálatas, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ajá. Pero nuevamente, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, eran los tres como líderes más influyentes en la iglesia en ese momento. Entonces vemos que Jacobo, el hermano, medio hermano de Jesús, hijo de María, era un líder de esta iglesia. Bueno, pero a pesar de esto, de ser tan cercano a él, como ya vimos, no había creído al principio. Después, cuando tiene un encuentro con Jesús resucitado, él cree. Pero, ¿usted qué haría si fuera el hermano de Jesús y viene a predicar? Recuerdo, bueno, no voy a decir quién, ¿no? Pero recuerdo a alguien que vino y decía, bueno, yo soy familiar de tal artista, ¿no? Ajá. Ya fuera hijo o sobrino, de tal artista famoso. ¿Por qué hacen eso? Si viene alguien aquí y dice, bueno, a ver, yo vengo a cantar, y yo soy hijo de Plácido Domingo. Sí, que cante, que cante. Porque, bueno, sí conocen a Plácido Domingo, ¿no? Gran cantante o famoso. Pero Santiago hizo eso. ¿Cómo se presenta? Ahí ahora sí vamos a Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Fíjese que ni siquiera dice apóstol, ni siquiera dice el líder de la iglesia, ¿sí? Ni siquiera dice, bueno, ustedes saben quién soy el hermano de Jesús. Así que lo que voy a hablar deben tomarlo en cuenta. No, ¿cómo se presenta Santiago? Siervo. La palabra que usa tanto Pablo, como en este caso Santiago, es doulos en griego, que quiere decir esclavo. Literalmente esclavo. Y Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero Santiago de la misma manera, siendo su hermano, ahora dice, soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es algo bien importante, hermanos. Algo bien importante cuando vemos, a veces vemos únicamente, por ejemplo aquí, Dios y Jesucristo. Pero cuando mencionan ellos a Dios y a Jesucristo, ¿qué están haciendo? Están poniendo en el mismo nivel a Dios y a Jesucristo. O sea, Jesucristo no es alguien inferior. Creemos que Jesucristo, la Biblia lo dice, es Dios. Y cuando habla, dice Señor Jesucristo, está hablando que Él tiene toda la autoridad. Era esa palabra, Señor, ¿sí? En el griego se utilizaba para hablar las personas con mayor autoridad, ¿no? Los reyes, Kyrios. Entonces, poner a la par a Dios con Jesucristo, están diciendo, son de la misma naturaleza. O sea, son Dios. Bueno, Santiago reconoce esto, siendo su hermano, y habiéndolo conocido ahora sí toda su vida, ahora reconoce, Él es Dios. Y yo soy únicamente, ¿qué somos? Esclavos. No voy a entrar en detalle, ¿no? Porque aquí podríamos hablar mucho del esclavo, en ese tiempo. El esclavo no tenía voluntad, no tenía, voy a decirlo así, derecho. El bien del esclavo era agradar al amo. En ese sentido, los siervos de Dios se decían, yo lo que quiero hacer es agradar únicamente a Dios. Bueno,
¿A quién escribe este Santiago? Ahí dice a las 12 tribus que están en la dispersión, ajá, lo que se conoce como la diáspora judía, a las 12 tribus, a los judíos que están dispersos. Entonces, principalmente le escribe a esos cristianos judíos que se habían convertido, principalmente, pero también es un mensaje para los gentiles, ¿no? Posiblemente esta carta fue escrita antes del 50, ¿sí? Porque dicen que por ahí del 60 y algo pudo haber muerto Jacobo. Entonces, pensemos en eso. No vamos a irnos a investigar tanta historia porque nunca llegan a un acuerdo. Pero si está hablando también de aquellos que fueron, aquellos cristianos, ¿se acuerdan cuándo fueron dispersados los cristianos? En Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, ¿sí? Dice que los cristianos fueron dispersos. Pero la mayoría de esos cristianos dispersos eran judíos, ¿sí? Recordemos hasta este momento, ¿no? Bueno, aquí va a hablar mucho. ¿Usted recuerda algunos temas que habla Santiago? Pruebas, tentación, la fe y las obras, la oración, la sabiduría. Bueno, son algunos de los temas que vamos a estar viendo en estos días, así que le invitamos a que medite. Son 5 capítulos, así que cuando ya vea ya terminamos Santiago, ¿no? No vamos a poder hablar mucho de Santiago, pero lo que hablemos vamos a poner atención. Bueno, hay una característica de Santiago al escribir, él es muy directo, va al grano y no se anda con rodeos. De hecho, no hace como Pablo, que da una enseñanza teológica, voy a decirlo, y después la aplicación. Santiago parece que va a la aplicación directo, ¿no? Ajá. Una fe, vamos a decirlo así, activa, ¿sí? Algo práctico, práctico. Es muy similar a los proverbios, ¿no? Al libro de los proverbios, que van diciendo un proverbio, después otro proverbio y así, ¿no? Es muy similar el libro de Santiago. De hecho, es el único en el Nuevo Testamento de ese estilo, ¿no? Ok. Hace rato le pregunté, ¿qué es lo que disfruta, verdad? ¿Qué le causa gozo? Ya usted pensó. ¿A quién le gusta pasar situaciones difíciles? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta pasar situaciones difíciles? ¿A quién le gustan los exámenes? A ver, estudiantes. ¿A quién le gusta? Dice, ay, ahí viene un examen. ¿Ah? Seguramente nadie, cuando le dije qué cosas disfruta o qué cosas le causan gozo, nadie pensó en dificultades, ¿verdad? Nadie pensó en problemas, nadie pensó en exámenes. ¿Sí? Nadie pensó en situaciones difíciles. Pero Santiago, ¿cómo comienza su carta? ¿Cómo comienza su carta? Hermanos, versículo 2, hermanos míos. Bueno, quiero hacer aquí otro paréntesis. Le dije que Santiago, aunque era hermano de Jesús, no utilizó ese título, ¿no? Para decir, hey, yo soy el hermano de Jesús. Pero después cuando dice hermanos míos, ¿qué está diciendo? Yo soy igual que ustedes. Ajá, hermanos míos. ¿Sí? Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo debe haber gozo? Cuando se hallen en pruebas. Pero un gozo así como que, bueno, sí, me gusta. ¿O cómo dice? Un gozo grande, ajá, sublime. Hermanos, indudablemente, ya lo voy a estar recargando cada momento. Vamos a pasar por pruebas. Hemos pasado por pruebas. Vamos a pasar por pruebas. Estuvimos meditando el libro de Números. Israel pasó por el desierto ¿cuántos años? 40 años. Y Dios puso a prueba 40 años a ese pueblo. Fue probado para que Dios supiera cómo se iban a comportar ellos. No, para que ellos vieran qué había en el corazón de ellos y que todavía los atraían esas cosas del mundo, todavía eran rebeldes ante Dios, porque Dios sabía cómo eran ellos. Dios sabía cómo iban a ser después.
Dios sabía cómo se iban a portar cuando los llevara a la tierra prometida. Las pruebas eran para que ellos reconocieran su condición delante de Dios. Entonces las pruebas son necesarias, ¿verdad? Por supuesto. En cualquier ámbito. ¿En escuela tienen pruebas? Sí. ¿En el trabajo? ¿Los ponen a prueba cuando va usted a buscar un trabajo? Sí. ¿En la iglesia? ¿Pasamos pruebas? ¿En algún ministerio aquí dentro de la iglesia? ¿Son puestos a prueba? Sí. ¿Y Santiago? Sí. Pero bueno, ni Santiago ni ningún otro apóstol discuten si pasaremos o no por pruebas. O sea, las pruebas es un hecho que vamos a pasar por pruebas. Pero ¿cuál es la actitud entonces, la actitud correcta en medio de la prueba? ¿Cuál es la actitud cuando estamos durante la prueba? Y es lo importante. O sea, vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por pruebas, querramos o no. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta en estas pruebas? ¿Qué dice Santiago? Estén gozosos. Le dije al principio, nadie pensó en pruebas. ¿Qué le causa gozo? Nadie pensó en pruebas. Pero Pablo dice, Santiago dice, estén gozosos. Uh-huh. Y es que las pruebas serán una maldición, no. Ajá. ¿Serán un castigo? ¿Serán calamidades? No. Como le dije, usted va a hacer un examen profesional en la universidad. ¿Es una maldición? No. Ese examen, usted va a demostrar todo lo que ha aprendido y si es digno de que digan, ahora es un ingeniero, ahora es un abogado. Y para que usted después diga, soy un abogado, soy un ingeniero. Son necesarias. Ajá. Entonces, no debemos verlas entonces como una maldición, sino como algo que nos cause gozo. Y ahorita voy más adelante, ¿no? No voy a decir placer, ajá. Gozo, ajá. Un sumo gozo, una alegría extraordinaria. Pero ¿cuál es el motivo de ese gozo? ¿Cuál será el motivo del gozo? ¿Sí? Porque el tema hoy es un motivo de gozo. Yo le pregunté, ¿cuál es el motivo de su gozo? Bueno, él no está diciendo que nos gocemos por la prueba en sí. Si usted se da cuenta, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, está diciendo, estén gozosos cuando estén en la prueba, no por la prueba en sí. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad no somos masoquistas o no debemos ser masoquistas, que disfrutemos el sufrimiento y el dolor, ¿verdad? No está diciendo eso, ¿verdad? Que disfrutemos el dolor. Cuando usted está pasando la prueba, ¿el dolor lo disfruta? No, le duele. ¿Pero puede tener gozo? Sí. Ajá. Es como cuando una mujer va a dar a luz y pasa el dolor del parto. Pero por ese dolor dice, bueno, a lo mejor en el momento dice, ya no tengo otro hijo, ¿no? Después se le pasa, después se le pasa, ¿no? Pero por ese dolor dice, ya no voy a tener hijos. Ajá. No, ¿por qué? ¿En qué está pensando? ¿En el dolor? No, en la vida que vendrá después. En el bebé que después podrá cargar, abrazar, alimentar, verlo crecer. Ajá. Ese es el motivo de gozo. Algunos piensan que el cristiano siempre debe estar sufriendo y si no está sufriendo, entonces lo que hacen es buscar el sufrimiento, ¿no? Ajá. Si no está pasando por un sufrimiento, entonces hay que buscar el sufrimiento. Como los que se flagelan, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque debo sufrir. Entonces, si no estoy sufriendo, entonces me flagelo. Ajá. Para que yo sufra. No, no se trata de esto. Y no está diciendo esto Santiago. Ajá. No es ser masoquista. No es estar buscando el dolor, no. Está diciendo que durante la prueba uno debe estar pensando en lo que sigue después de la prueba. Vamos al verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ajá.
Ah, voy a ir a otras citas y voy a estar yendo y viniendo rápidamente. Pero uno cuando está en la prueba debe estar pensando en lo que vendrá después. Por eso le puse el ejemplo de cuando yo estaba haciendo la defensa de la tesis. Dije, pasando esta, porque era media hora, pasando esta media hora, ya acabé. Ajá. ¿Y estaban los nervios? Sí, pero yo no estoy pensando en los nervios y si me voy a equivocar o si no. Yo estoy pensando ya después de esta media hora, ya. Ajá, pasé. Bueno, dice 1 de Pedro 1:6. 1 de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, está hablando de la salvación y de todo lo que viene hablando Pedro, pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe va a ser pasada ¿por qué? Por fuego. Pero pone un ejemplo, pone como si fuera ¿qué? Oro. ¿Por qué? Porque si esa fe que tenemos es de cartón o de papel, ¿qué va a pasar si pasa por el fuego? ¿Qué va a quedar después del fuego? Cenizas. Pero cuando el oro pasa por el fuego, ¿qué pasa? Se purifica, toda la escoria se saca y queda un metal precioso, como es el oro, ¿no? Y aquí dice la fe, cuando venga Jesucristo, entonces va a ser hallada en honra, en gloria, en alabanza. Porque la prueba, en realidad la prueba es algo externo, ¿eh? La prueba es algo externo, algo que está pasando alrededor, que somos puestos a prueba, una aflicción o algo. Pero el gozo es algo que interno. El gozo es algo interno. Recordemos que está hablando, ¿cómo comenzó diciendo? Los que están en la dispersión, los que están en la diáspora. Son personas que dejaron su patria, que están huyendo, que están siendo perseguidos, han perdido casa, familia, amigo, ¿sí? Pero en medio de eso, ¿qué les dice Santiago? Estén gozosos. Estén gozosos. Están huyendo algunos, ¿no? Pero pueden enfrentar esa situación ¿cómo? Con gozo. Entonces, la razón, ahí está en el versículo 3. Vuelvo a enfatizar, no es la prueba, sino el resultado de esa prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando dice sabiendo, es conocen esto. Saben que la prueba va a producir paciencia y en otra versión dice constancia. ¿Debe haber una comprensión? Sí. Porque el problema es que a veces como cristianos pensamos ¿qué pensamos? Que no vamos a pasar dificultades o pruebas, ¿cierto? Pero sí pasamos. Sí pasamos. Si no tenemos esta comprensión de que la prueba va a tener un propósito, jamás nos podremos gozar. Siempre estaremos en derrota, tristes, abatidos, desanimados. Yo sé que muchas veces, ¿cuántos, a ver aquí jóvenes, cuántos han dicho, ¿para qué van a hacer examen si no sirve de nada? ¿Para qué dejan esta tarea que no me sirve de nada? Claro, a veces hay tareas que no tienen ningún propósito, pero en teoría, las tareas y los exámenes tienen un propósito, ¿verdad? Y a veces no entendemos ese propósito hasta después. No sé, les digo rápidamente, yo estudié la preparatoria hace muchos años. Y recuerdo que nos daban taller de lectura y redacción. Y recuerdo que no sé ni cómo la pasé, porque no recuerdo nada de la materia, ¿no? Sí. No me fue bien en esa materia. Pero ahora que estaba en el seminario,
Dije, ¿cuánta falta me hace? Si hubiera puesto atención en aquello, en ese momento yo decía, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve aprender a leer y redactar? Pues eso, ajá. Y así somos, ¿no? De jóvenes, decimos, no nos sirve. Pero como cristianos también, ¿para qué me sirve pasar esta prueba? No me va a servir de nada. ¿Para qué me sirve estar enfermo? No creo que me sirva de algo. ¿Para qué me sirve tener escasez? No creo que me ayude de algo, ¿verdad? Sería mejor tener mucho dinero, abundancia. ¿No son los deseos de Año Nuevo? Ajá. Salud y abundancia, ¿sí? Próspero, Año Nuevo. ¿Para qué nos sirve? Por eso Santiago dice, sabiendo, conociendo, comprendan que la prueba produce paciencia. Y esa paciencia o esa perseverancia y constancia los debe llevar para que al final dice el verso 4, para que sean perfectos, para que sean cabales, que no les haga falta cosa alguna. Esa prueba produce entonces constancia, permanecer. Y algo bien importante, hermanos, sin las pruebas, a veces no buscamos a Dios. Las pruebas nos hacen ver la dependencia que tenemos de Dios. Ahora, para Santiago la fe, como ya le dije, es una fe activa. Y aquí también, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice la siguiente palabra? Produce. Eso es algo bien importante. Produce. ¿Qué es esto? Da fruto. Es una fe activa. De hecho, más adelante va a hablar de la tentación y hace algo similar, porque la tentación también da un fruto. De hecho, dice, da a luz. O sea, es gestado el pecado y da a luz la muerte. Ajá, dice, hablando de la tentación. Pero la prueba también debe ser algo productivo. Produce a una persona perfecta, íntegra, ¿sí? Ya leímos primero de Pedro cuando dice, alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo estén pasando por pruebas. Al final, esa fe va a ser hallada en alabanza, en gloria, en honra, ¿sí? Ciertamente, voy a hacer dos resultados. Ciertamente la prueba en algunos, ¿qué va a producir? Amargura, resentimiento, desánimo. Pero ese será el propósito de la prueba. O sea, en escuela, cuando son probados los niños, algunos son reprobados, ¿no? No pasan ese examen. Bueno, ahora ya todos pasan, ¿no? En nuestros tiempos, si no pasabas, pues no pasabas. Pero bueno, el propósito de ese examen, y los maestros preparan ese examen para que los niños reprueben, ¿ese es el propósito? No. Pero muchos reprueban. Así pasa en las pruebas, al ser probada nuestra fe. El propósito no es que nos desanimemos, no es que tengamos resentimientos o amarguras. ¿Cuál es el propósito que dice aquí? Que crezcamos, seamos perfectos y cabales, ¿sí? Que lleguemos a una constancia hasta llegar a este fin, para que seamos íntegros, completos. De hecho, es lo que va a hablar en su carta, hermanos. Toda la carta de Santiago va a hablar de esto. Cómo demostrar esa integridad y esa perfección de la fe, ¿sí? Va a hablar del amor, va a hablar de la lengua, va a hablar de la obediencia, de las obras, va a hablar de ayudar, va a hablar del que juzga, de la oración. O sea, cómo esta persona que ha sido probada va a ser perfeccionada en esas áreas de la vida. Entonces, ¿cuál es el motivo del gozo? ¿La prueba? No. El resultado de esa prueba está más allá de esa prueba. Hay una canción de Phil Driscoll. Dice algo así, ¿no? Que ese amor me lleve a estar más alto, ¿no?
que las pruebas o algo así dice, ¿no? O que la tempestad, como un huracán, ¿no? Que el amor de Dios nos lleve a estar más alto que ese huracán, lo veamos de arriba. Ajá. ¿Pasamos por esas pruebas? Sí. ¿Pero dónde debe estar nuestra vista? ¿En eso? No, más allá. Uh-huh. Entonces, no estoy hablando de resignarse o de una vida en resignación, decir, bueno, pues así es la situación, ni modos, es lo que Dios quiso, pues ya qué. Ajá. No puedo hacer nada. Es que así son las cosas. Es que así es la vida cristiana. No estoy hablando de eso, no. Estamos diciendo que es una fe activa. Es qué produce en nosotros eso. ¿Sí? Nos está llevando a la salvación. Entonces la prueba y el gozo no es decir, bueno, pues ya ni modos, ¿no? No, hermano, la prueba es qué le va a producir en usted. ¿Va a crecer? ¿Sí? ¿Va a crecer? ¿Va a madurar? Ahora, de hecho, el pensamiento de Santiago, y no únicamente de Santiago, aquí ahorita porque estamos hablando de Santiago, es contrario al pensamiento de este mundo. ¿Por qué? Voy a hablar, por ejemplo, de las corrientes filosóficas como el hedonismo. ¿En qué cree el hedonismo? Ajá. Que el placer es lo máximo. Hay que evitar el dolor a toda costa. Ajá. Es el principio más importante, de hecho dicen ellos, los hedonistas, que determina la moralidad en cualquier acción. O sea, tú puedes hacer todo aquello que no te cause dolor, ni sufrimiento. Lo que te cause placer, eso es lo que debes hacer. De hecho, entre otras corrientes filosóficas, ¿no? Pero Aristóteles decía que la felicidad es el fin de todo ser humano. Lo que busca es la felicidad. ¿Y no es lo que se está haciendo hoy en día? No, no hay que causar ningún sufrimiento. Ningún sufrimiento. A los niños, no les regañes porque se trauman. Ajá. A las plantas, a los animales. No estoy diciendo que sí causemos dolor, no. Pero ¿cuál es el principio? No hay que causar ningún dolor. No le causes dolor a tu prójimo de ninguna manera. Ni al delincuente, ¿sí? De hecho, hay que escucharlos para ver su humanidad de los delincuentes. ¿Por qué hicieron eso? Y si hicieron algo atroz, ellos no fueron los culpables. Es el sistema, es la sociedad los culpables. ¿No? Hay que buscar el placer, la dicha, la felicidad. Es más, yendo en contra de todo, yendo en contra de la naturaleza incluso, yendo en contra de las leyes civiles. Yendo en contra de la razón. Estamos en una era de la era de la sin razón. Porque la razón no es la solución para todo, entonces seguramente la sin razón es la solución a todo. Ahora, esto no es como tono de burla, sino es un concepto filosófico, la sin razón, y búsquelo. Va a haber. Ajá. Buscan el propósito de la vida en algo ilógico, en lo que sea ilógico. Van entonces en contra de la naturaleza, de las leyes civiles, pero sobre todo en contra ¿de quién? De Dios. Porque el final es de que seamos felices y encontremos placer. Pero en un mundo caído, como en el que estamos viviendo, esto es imposible. O sea, ¿podemos evitar el dolor? No. Sigue habiendo dolor, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo muerte, sigue habiendo separaciones, sigue habiendo desamor, sigue habiendo angustia, sigue habiendo miedos, fobias, incertidumbre. O sea, ¿podemos evitar el dolor en este mundo? No lo podemos evitar. Pero sin Dios, esas cosas son esto, sufrimiento solamente. Sin Dios, únicamente queda en sufrimiento. Pero en el camino de Cristo, ¿podemos evitar ese dolor? ¿Esas pruebas? Tampoco.
Tampoco. ¿Pero es sufrimiento únicamente? No. ¿Sí? Vamos a 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Y casi lo voy leyendo, las citas que tengo, sin comentar mucho. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Después que hayáis padecido. Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para Pedro, me llamó la atención, más el Dios, ¿de qué dice? De toda gracia. Para Pedro el padecimiento son muestra también de la gracia de Dios. Son una muestra de la gracia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 12 y 13, amados, dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que dice, gócense, ¿no es lo que decía Santiago? Gócense, cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócense que están padeciendo juntamente con Cristo, porque cuando Él venga y muestre su gloria, nosotros también participaremos de esa gloria. ¿Dónde está el motivo del gozo? ¿En la prueba? ¿En el dolor? No, en lo que va a producir en nosotros. Voy a mencionar 2 canciones. Hay una canción de Lily Goodman que dice, sin dolor no hay ganador, ¿no? Y hay una canción viejita que cantábamos, batalla no es batalla, sino viene la prueba. Para tener una victoria primero hay que luchar. Para ganar una medalla primero hay que correr. Bueno, primero hay que entrenar, ¿no? Entonces, la actitud correcta en las pruebas, ¿cuál dice Santiago que es? El gozo. El gozo. Pero en ocasiones, ¿será fácil eso? ¿Gozarnos en las pruebas? No, por eso dice, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque para poder comprender y para poder estar gozoso en medio de esa prueba, ¿podremos hacerlo con nuestro razonamiento humano? Necesitamos, hermanos, la sabiduría de Dios. Pídala a Dios. Cuando usted no puede encontrar el gozo en medio de la prueba, ¿qué debe hacer? Acérquese a Dios. Ore a Dios. Pídale ese gozo. Muchas veces podremos saber el propósito de esa prueba, pero muchas veces no lo sabremos. Y muchas veces lo sabremos hasta mucho tiempo después. Pero goces, hermano. Solamente con una sabiduría de Dios, una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría divina, vamos a decirlo, es que podríamos tener ese gozo. Porque este mundo, como ya dijimos hace rato, ¿qué te va a decir? No, evite el dolor. No importan los medios, el fin es lo importante. Pero para Dios, ¿importan los medios? Sí, importan los medios. Sí es importante los medios. La única manera de tener gozo es saber esto, hermano. ¿Sí? Es saber que Dios tiene un propósito y nos está perfeccionando. Pídale la sabiduría a Dios. ¿Sí? No conforme a su propio pensamiento. Lo va a decir más adelante, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Pero ahorita me vino a la mente cuando dice, no actúes en tu ira, porque en la ira no va a obrar la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra esa justicia. Entonces yo le diría, en medio de la prueba, hermano, no actúe con su sabiduría. Porque la sabiduría, lo va a decir aquí mismo en Santiago, ¿cómo es la sabiduría de este mundo? Terrenal, animal y diabólica, que obra únicamente por instinto. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. ¿Qué más dice?
A ver si recuerdo. ¿Eh? Ajá. Benigna, pura, ¿sí? Amable, benigna, llena de misericordia, en el 3:17. Y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Por eso no actuemos en medio de las pruebas, ajá, con nuestra propia sabiduría. Ahora, este concepto del gozo en medio de la prueba, ¿es concepto de Santiago? No, ya lo vimos que Pedro también lo dice. Pero ¿quién les enseñó esto? ¿Recuerda Mateo 5? Ajá, de las bienaventuranzas. Y cuando termina las bienaventuranzas, Mateo 5, en el verso 11, dice, Jesús les dice, son bienaventurados y gócense cuando sean vituperados y os persigan. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque lo están persiguiendo. Dice en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ese es el motivo del gozo, el galardón después de esa prueba. ¿En qué pone su mirada cuando está en la prueba, hermano? En la prueba tenemos la vista corta, ajá, y nos vamos a quedar ahí en la prueba. Vea más allá de la prueba. Por eso, más adelante en el verso 6, voy a leer versos 6 y 8, pero en la Nueva Traducción Viviente, de ahí de Santiago. Hablando de la sabiduría, dice, cuando se la pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ajá. Están entre el mundo y Dios. O interactuar con mi propia carne o de acuerdo a la voluntad de Dios. No, si le está pidiendo sabiduría a Dios, ¿qué debe estar esperando? No vaya a ser como cuando alguien va y le dame un consejo, ¿qué debo hacer en esta situación? Entonces usted le dice, debes hacer esto. Y él dice, no, pero yo pienso que debo hacer esto. Y usted le dice, no, no hagas eso, porque te va a ir mal. Y después esa persona hace lo que usted le dijo que no hiciera. No haga eso. No vaya con Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Dame tu sabiduría. Y Dios le dice, haz esto. Y después usted dice, no, mejor hago esto. Ajá. Por eso dice, no, quien va así con Dios, no piense que Dios le va a estar diciendo lo que debe hacer. Es como una ola del mar que va y viene, ajá, entre su pensamiento y el pensamiento de Dios. Voy a terminar con Hebreos 12. Hebreos 12. Para que vea que ya leía a Pedro, ya leía a Pablo, ajá, y todos dicen, gócense cuando estén en pruebas. Ya leí Santiago, gócense. ¿Qué dirá Hebreos, el escritor de Hebreos? ¿Cuál será la recompensa? Nuestro galardón es grande en el cielo. Y unos dicen, ¿de qué tamaño será mi corona? Ajá. ¿Tendrá más diamantes, más esmeraldas? Bueno, voy a esforzarme para que tenga más. Hebreos 12, voy a leer desde el verso 1 y voy a leer rápidamente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta nube de testigos está hablando de los héroes de la fe que ya murieron. En el capítulo 11 de Hebreos habla de esos héroes que fueron fieles a Dios, ¿no? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia es con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ya le dije algunas veces, hermano, la carrera cristiana no es carrera de 100 metros planos, es un maratón. Y hasta podríamos ser una carrera a campo traviesa, con montañas, con subidas, con bajadas. Ajá. No es de que corro un rápido y ya llegué. No, hay que ir con perseverancia. Ajá. Con perseverancia. Dice el verso 2, ¿cómo usted puede tener gozo? Puesto los ojos en quién? En la corona que tenemos en el cielo, en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? ¿La cruz? Dice que sufrió o menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza que implicaba eso. El gozo puesto delante de él no era la cruz. Ajá. Era el resultado de la cruz, nuestra salvación. Y por eso, dice él, no le importó la vergüenza que implicaba eso. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Él pensaba en eso, en la salvación, y que después sería glorificado. No le dijo a Dios en la oración: Padre, glorifícame en ese lugar que estaba yo contigo antes de la creación. ¿Y cuál era el camino para llegar a eso? La cruz, para pagar por nosotros. Dice el verso 3: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, cuando usted sienta que ya no pueden a prueba, considere lo que hizo Cristo, para que no desmaye. Dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, o sea, hasta la muerte, o han sido amenazados de muerte por ser cristianos. No, dice ahí, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, aquí recuerda el Antiguo Testamento: hijo mío, ¿qué dice? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor al que ama? Entonces, si Dios lo ha disciplinado, ¿por qué es? Porque me ama. Y azota a todo el que recibe por hijo. Oh, está más duro esto, ¿no? Pero dice azota. Y fíjese, el verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios no trata con nosotros de esta manera, si Dios no obra de esta manera, ¿qué pasamos a ser? Bastardos y no hijos. ¿Pero qué somos? Hijos. Entonces, Dios nos prueba, nos azota, nos disciplina. Después en el verso 9 en adelante va a decir que tuvimos los padres, ¿no? Nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y como ellos creían, nos disciplinaban. Y dice, nosotros los respetábamos porque son nuestros padres. Entonces dice en el verso 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, o sea, esta prueba que estamos pasando, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Entonces, ¿se goza, hermano, por participar de la santidad de Dios? Amén. Gócese en la prueba. Y termina diciendo el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, cierto, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otra versión dice el fruto es una vida recta delante de Dios. Hermano, nos gozamos porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, como dice aquí lo que acabamos de leer, entonces somos disciplinados, somos probados. Pero el propósito no es, o sea, Dios no quiere hacernos sufrir. Quiere que participemos de, ¿qué decía aquí Hebreos? De su santidad. Que participemos de los sufrimientos de Cristo, para que participemos también de ¿qué? De su gloria. De su gloria. ¿Cuál es entonces, en una palabra, la recompensa? Dijo Hebreos: puesto los ojos, Jesús. La recompensa es
Cristo, nuestra salvación plena. Hermano, póngase de pie y piense en este momento. ¿Está pasando por pruebas? Sí, más o menos, algunos más, algunos menos, más difíciles, más fáciles. No podemos evitar eso, pero sí podemos ver cómo respondemos a esa prueba. ¿En queja sin desánimo o en gozo? En alegría, sabiendo de que Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Oremos. Señor, agradecemos, oh Dios, por lo que tú permites en nuestras vidas, por las pruebas, porque eso es una muestra de tu gracia y es una muestra de que nos has tomado como hijos y que quieres perfeccionarte en nosotros. Padre, te agradecemos por Jesucristo y aprendemos de Él, que Él menospreció ese lugar de gloria, no se aferró a ese lugar de gloria por cumplir tu voluntad y por ganar esa salvación para nosotros. Señor, queremos gozarnos en esas pruebas, pero danos tu sabiduría, danos tu espíritu, oh Dios, para que podamos responder como tú quieres, Señor, y para que tú perfecciones tu obra en nosotros, que seamos íntegros, cabales, sin que nos haga falta nada. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.